Bien, ahora sí. Muy buenos días a todos, a todas, ¿cierto? Nos volvemos a encontrar en un nuevo encuentro con Científica. En esta oportunidad nos acompaña Viviana Salazar Vidal, ¿ya? Con una charla que lleva por nombre Conociendo el Reino Fungi. Viviana Salazar Vidal es profesora de Ciencias Naturales y Biología y bióloga en Biodiversidad y Conservación Biológica y magíster en Ciencias Forestales titulada en la Universidad de Concepción, dedicada a comprender y ayudar a la conservación de los hongos asociados a ecosistemas nativos. Su investigación se ha centrado en hongos silvestres comestibles de los bosques nativos del sur de Chile y combina trabajo de campo, laboratorio y transferencia de conocimientos y experiencias sobre la importancia del reino fungi. Es fundadora del Lemurrewe, ONG Micófilos, y curadora del Fungario, MicoCL. Colabora en el proyecto Hongos Macroscópicos y Líquenes presentes en Chile, en la estrategia de fortalecimiento de las colecciones biológicas y en la clasificación de especies según su estado de conservación de la División de Recursos Naturales y Biodiversidad del Ministerio del Medio Ambiente. Es integrante de diversas asociaciones de micología, tanto a nivel nacional como internacional. Así que en esta oportunidad tenemos el privilegio de contar con Viviana, quien nos compartirá parte de su experiencia y de su actividad académica. Bienvenida, Viviana. Hola, bueno, muchas gracias por la invitación, por esta instancia. La idea de hoy es que vamos a revisar algunas generalidades del reino fungi y vamos a tratar de que la clase sea lo más interactiva posible porque igual como es un reino poco conocido, suelen aparecer muchas dudas a veces desde el inicio hasta el fin. No sé qué les parece más interesante o adecuado, si les gustaría ir haciendo preguntas inmediatamente a medida que surgen las dudas, de manera oral, porque mientras yo esté exponiendo no puedo ver el chat, por lo tanto las preguntas que realicen por medio del chat las voy a responder al final, ¿ya? Así que les dejo la invitación a que si tienen alguna duda importante, no sé, en el ciclo del hongo, en la forma en que se alimentan, y ustedes quieren, me la pueden hacer inmediatamente y voy a irles respondiendo, igual que en una clase. Ahora, si ustedes quieren hacerlo por el chat, les voy a responder al final por un tema técnico de que igual es difícil ir revisándolas al tiro, ¿ya? A ver, vamos a comenzar a compartir pantalla. ¿Ahí se está viendo mi pantalla? Sí, Sí, Viviana. Se ve sí bien. se ve. Ahora le voy a poner modo presentación. ¿Quedó modo presentación? Sí, 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 todo bien. ¿Corre bien la diapo? Así es. Ya, bien. súper. Entonces voy a minimizar esto de acá. Dulce, Vamos a no, tengo que sacar apuntar aquí. Dulce, aquí. el puntero láser. Para comenzar, les voy a pedir a todos que por favor apaguen sus micrófonos y que solo los enciendan cuando quieran realizar alguna pregunta o acotación, ¿ya? Bien. La clase de hoy va a tratar, o la charla, de el reino fungi, se titula Conociendo el reino fungi. Ya me presentó César, con César fuimos compañeros de universidad cuando estudiamos pedagogía y amigos, así que nos conocemos y le agradezco mucho que me haya considerado. En esta charla vamos a revisar las generalidades del reino fungi, la importancia de los hongos, la diversidad de macrohongos especialmente asociada a nuestro país, en términos muy generales, claramente, por el tiempo, y la ecología de los hongos, ¿ya? Y ahí vamos a ver algunas referencias que yo utilicé para esta charla y también vamos a ver algunas conclusiones al respecto de lo que significan los hongos para eh, el mundo y para nosotros. Para comenzar, voy a hablar sobre algunas generalidades del reino fungi, va a ser como una especie de introducción.
De acuerdo a la clasificación de los seres vivos, una de las más aceptadas, ya que hay otras más complejas que no vale la pena abordar en este momento, eh, la clasificación de los seres vivos se da en dos dominios principales, que sería el procariota, que como ustedes saben está compuesto por las bacterias y las arqueas, que son organismos que tienen células que no tienen un núcleo definido. Entonces el ADN está disperso en el citoplasma. Y eso es lo que nosotros observamos en ese dominio y en estos dos reinos, el bacteria y el arquea. Ahora bien, existe otro dominio, el eucariota, donde nosotros encontramos aquellos reinos que tienen células nucleadas. Entonces el ADN está contenido al interior de un núcleo. Y es así como encontramos el reino Plantae, donde está la araucaria y algunas otras plantas. Tenemos el reino protista, donde encontramos algunas microalgas como las diatomeas y también Myxomycete. Tenemos el reino Animalia, donde vamos a encontrar a todos los animales. Aquí puse algunos ejemplos emblemáticos como la ranita de Darwin, el cucao, el monito del monte. Y el reino Fungi, que agrupa tanto a organismos macroscópicos que nosotros podemos ver a simple vista, como aquellos que para ver en mayor detalle tenemos que observar al microscopio, ¿ya? Y este vendría siendo el reino fungi. Ahora bien, ¿qué sucede cuando nosotros abordamos esta clasificación de los seres vivos en el colegio, en la escuela? Si se fijan, aún continúa apareciendo esta clasificación de los 5 reinos, la que no está mal, porque es difícil explicarle a los niños las diferencias que existen, por ejemplo, entre las bacterias y las arqueas. Entonces, de acuerdo a esta clasificación, ambas se encuentran en el reino Monera y corresponden a organismos procariontes, unicelulares, sin cloroplastos, autótrofos y heterótrofos, ¿ya? De ahí comienza la misma clasificación que les mostré de los protistas, del reino Plantae, Animalia y el reino Fungi. Entonces, esta es como la clasificación que se suele utilizar más en términos de educar en el colegio para no complejizar ni confundir a los niños. El reino fungi es un reino muy atractivo, está compuesto por organismos que tienen colores muy asombrosos, formas, y de acuerdo a la forma que tienen y al color que poseen, uno los puede ir clasificando en distintos géneros y especies, y al mismo tiempo cumplen una función importante en los ecosistemas. Muchos de los pigmentos que le dan la coloración a los hongos tienen aplicaciones ya sea a nivel de producir un bloqueador solar, como filtros solares, teñir lanas y otras cosas. Entonces es un reino realmente asombroso, pero lo que quiero que se queden con esta animación es que hay organismos macroscópicos que vemos a simple vista y otros microscópicos que vamos a necesitar revisar al microscopio para observar bien sus estructuras reproductivas. También el reino fungi está compuesto por los líquenes, que es una asociación simbiótica entre un hongo, una alga y o una cianobacteria. Por lo tanto, se ha llegado a decir hoy en día que los líquenes son ecosistemas, verdaderos ecosistemas, están dentro de hecho de los microbosques, que son estos bosques en miniatura, donde encontramos una serie de organismos que también incluyen los musgos. Esta asociación simbiótica de los líquenes se da especialmente como una interacción para poder sobrellevar ciertas condiciones ambientales cambiantes. Los líquenes nos sirven como bioindicadores. ¿Qué quiere decir esto? De que nos permiten saber cómo es el estado de salud de un bosque. Si el aire está muy contaminado, va a inhibir el crecimiento de los líquenes. Esto quiere decir de que van a crecer muy poco o van a desaparecer. Hay antecedentes de que en Europa, en algún momento con la revolución industrial, estaba tan contaminado que los líquenes de las cortezas de los árboles, de las ciudades o los alrededores comenzaron a desaparecer, porque había una gran acumulación de diversos compuestos químicos.
Entonces, cuando ustedes ven muchos líquenes en un bosque, no significa que sean parásitos. Al contrario, esta simbiosis favorece al árbol porque permite que pueda absorber mejor humedad en la corteza y en cierta forma los protege. Así que es una asociación beneficiosa. Entonces, como les decía previamente, Either with your thumb or 2 fingers. ¿hay alguna pregunta? Ya. Entonces, como les decía previamente, el reino fungi se clasifica principalmente en hongos unicelulares, como las levaduras, que necesitamos verlas al microscopio para ver bien sus estructuras, su forma de división, que serían los microhongos, y en hongos multicelulares como los mohos de las frutas, que igual uno puede observar a simple vista ciertas estructuras reproductivas, si se fija con atención, y las setas, ¿verdad? Que son estos hongos que, estas estructuras igual reproductivas que uno suele recolectar ya sea para consumo o que ve en los bosques y recolecta para analizar las especies. Y estas son las conocidas como macrohongos. Entonces, en términos generales, ¿qué es un hongo? Son organismos eucariontes, ¿ya? Ya dijimos de que las células de los hongos poseen un núcleo definido, pero estas células son muy distintas a las de las plantas y los animales porque son como filamentos alargados, ¿ya? Como se observa en este esquema. Entonces nosotros tenemos, por ejemplo, hifas cenocíticas, que son aquellas que no presentan ninguna división, son continuas. Tenemos las hifas tábicadas, que son estas que presentan divisiones o septos, ¿ya? Tenemos las hifas ramificadas, que a medida que se acercan a la zona apical se van ramificando. Y tenemos el micelio, que vendría siendo este conjunto de filamentos, de hifas, ¿verdad? Que yo siempre suelo asociar como que es una especie de telaraña que va bajo tierra y va a tener un color determinado dependiendo de la especie de hongo. Y este micelio que va bajo tierra o en la madera o en el sustrato que sea donde esté creciendo el hongo es el verdadero hongo, ¿ya? Nosotros lo que observamos es la fructificación del hongo, la seta. Y la única función que tiene esta es que se puedan esparcir las esporas, ¿verdad? Y pueda seguir reproduciéndose la especie. Entonces, si nosotros observáramos estas células de los hongos, las hifas, en un microscopio electrónico con mucho aumento, lo que veríamos sería esto, que estas van creciendo continuamente algunos milímetros cada cierto tiempo de manera apical. Siempre crecen hacia un punto, apicalmente. Incluso las ramificadas siempre van creciendo de esta forma, ¿ya? Y ahí se van entrelazando con otras y por eso es que forman esta especie de telaraña. Entonces, si nosotros queremos ver cuáles son las diferencias entre los hongos, las plantas y los animales, tenemos que tener en cuenta que con las plantas se parecen en que sus células tienen una pared celular. Sin embargo, en los hongos la pared celular está compuesta por quitina, ¿ya? Mientras que la planta está compuesta por celulosa. ¿En qué otros organismos está presente la quitina? En los crustáceos, por ejemplo, en los insectos. Sí, entonces en eso se parecen ya, en que tienen una pared celular, aunque la composición es distinta. Pero ¿en qué se diferencian? En que el hongo es un organismo heterótrofo, o sea, necesita alimentarse a partir de otros seres vivos. Mientras que ustedes saben que las plantas poseen clorofila y en presencia de luz y agua producen un proceso que se llama fotosíntesis. Por lo tanto, ellas pueden producir su propio alimento. Los hongos no. Entonces, al igual que los animales, que aquí se parecen a los animales en la forma de alimentarse, requieren de otros organismos para alimentarse, ya sea materia orgánica de origen animal o de origen vegetal. Ahora ustedes dirán, pero ¿cómo se alimentan los hongos? Si no pueden comer, por ejemplo, como un animal. Los hongos se alimentan por absorción. Hay un proceso que se conoce como osmotrofia y trata de que los hongos liberan exoenzimas al medio ambiente en el sustrato donde se encuentren,
Y esas exoenzimas se encargan de degradar los compuestos de materia orgánica presente allí. Y al degradarlos y convertirlos en partículas más chiquititas, ellos pueden asimilar estos nutrientes y dejarlos igual disponibles para otros organismos. Esa es la forma de alimentación de los hongos. Entonces ahí aprendimos algo muy importante también. Una consulta, Dígame. en la descomposición, por ejemplo, a mí me gustan las plantas, todo eso, hacer compost y esas cosas, no soy experto en eso, pero ¿está Ya. relacionado ese proceso con la fabricación del compost y el enriquecimiento de la tierra, Sí, está de los relacionado. nutrientes? Ah, ya. Exactamente, está relacionado porque, como vamos a revisar en un ratito, los hongos son descomponedores de materia orgánica, pero no son los únicos organismos que hacen o que cumplen esta función. Entonces, junto con las bacterias y otros organismos como protistas, en conjunto se encargan de descomponer esta materia orgánica y hacerla asimilable para otros organismos. Así que ahí participan hongos, bacterias y otros microorganismos en el tema del compost, ¿verdad? Y la fabricación del humus. Gracias. Ya. Entonces, los hongos tienen una distribución cosmopolita. ¿Esto qué quiere decir? Que se distribuyen ampliamente alrededor de todo el mundo. Van a haber hongos generalistas como Amanita muscaria y otras especies. Amanita muscaria les estoy hablando de este hongo que tiene el sombrero rojo con puntos blancos, el honguito de los pitufos. Ese se distribuye ampliamente, se originó en el hemisferio norte, pero hoy en día se puede encontrar prácticamente en todo el mundo. Tiene una gran eficiencia para propagarse y expandirse en el planeta. De hecho, hoy en día en varias partes de nuestro país, por ejemplo, que es pequeñito, podría estar ya siendo considerado una especie invasora. Pero aquí voy con la distribución cosmopolita, que los hongos, mientras haya alimento disponible, mientras tengan suficiente agua, se pueden distribuir alrededor de todo el mundo, incluyendo desiertos, incluyendo la Antártica, condiciones de alta salinidad o condiciones de pH extremos. Así de que son organismos muy eficientes en ese sentido. Quiere decir que no vamos a tener especies nativas y endémicas que no se van a encontrar en ninguna otra parte del mundo. O sea, sí, cada país tiene sus propias especies, pero la mayoría de los hongos tienen una distribución cosmopolita. Ahora Una bien, consulta, ¿sí? conversaba con un amigo y me decía de que cuando se hacen las plantaciones de pino, también se hacen, no sé cómo llamarlo, inseminación, plantación, no sé, sobre los hongos, porque van de las manos, para que pueda crecer el pino, en este caso en Chile. ¿Es tan así? Y Sí. sobre lo mismo ahí, la monita muscaria, ¿qué rol cumple en el monocultivo del pino? Sí, es una pregunta interesante y efectivamente, la mayoría de las plantas de pino y eucalipto son micorrizadas. Ya les voy a mostrar en qué consiste una micorriza en un ratito más. Con ciertos hongos para que crezcan mejor, más rápido y para que puedan defenderse mejor frente a ciertas condiciones en el ambiente. Entonces, en los años 70, cuando comenzaron a existir las plantaciones forestales en nuestro país, estas plantas micorrizadas comenzaron a llegar a Chile y hoy en día, que ya han pasado más de 30 años, lo que nosotros observamos, más de 40 en realidad, es de que hay varias especies que a los años 70 no se encontraban en nuestro país, como la manita muscaria, el honguito de los pitufos, la manita faloides, que es una especie mortal que con una cucharada uno puede morir después de unas 48 horas si no recibe atención médica oportuna. Entonces, todas estas especies vienen asociadas a las raíces de pino. Y como este no es su ambiente, y ellas tienen condiciones limitantes, ya sea de temperaturas, donde vivían originalmente, se han expandido rápidamente a lo largo de todo Chile. Y eso ha provocado igual como un proceso de invasión, sobre todo de la manita muscaria. Entonces, frente al crecimiento del pino, pueden ser beneficiosas, pero para los ecosistemas nativos que nosotros tenemos en nuestro país son muy dañinas.
¿ya? Entonces, esa es la historia de cómo llegaron estas amanitas y otros hongos a nuestro país. Ahora, esa no es la única forma de que se disperse un hongo. Puede izar del viento, de forma natural, a través de ciertos animales y a través de nosotros mismos. Nosotros igual actuamos como vectores en la dispersión de plantas y de hongos. De hecho, en la dispersión de plantas a través de las semillas, que a veces viajamos a otro país y si no limpiamos bien nuestros zapatos podemos traer semillas pequeñitas pegadas en él. Y en el caso de los hongos de las esporas, entonces igual hay que tener un cuidado en ese sentido, ya que en nuestro país no se controla mucho el ingreso y sanitizar los zapatos y todo eso, como en Australia y en otros países que han sufrido graves invasiones. No sé si respondo a tu pregunta o hay algo que no haya quedado muy claro. No, no, sí, sí, sí. Así que sí, son usados varios hongos para la micorrización. Y ahí entra en juego de que tú, por tratar que crezca mejor tu árbol, tu plantación, puedes estar provocando a la larga un grave daño en los ecosistemas. ¿Te fijas? Una consulta. Sí, Señorita Viviana, buenos días. hola. ¿Sabes? ¿Hay alguna empresa digamos, de que venda micorrizas para especies nativas en Chile? Que me interesa esa parte a mí. Sí, hay un emprendimiento que se llama Mico Nativa con Y, MY Nativa, todo junto, Ya. que tiene su página web y es de la doctora Paula Aguilera. Ellos comenzaron a desarrollar como fertilizantes, biofertilizantes naturales, en base a micorrizas arbusculares y de otro tipo, pero nativas de Chile. Así que con ella puedes Excelente. contactar. Gracias. Sí, ya. Entonces vamos a continuar. La reproducción de los hongos se puede dar principalmente por las esporas, ¿ya? Las plantas tienen semilla para dispersarse. ¿Qué tienen los hongos? Los hongos tienen esporas. Y estas esporas se pueden dispersar ya sea por el viento. En el caso de los hongos que tienen esta forma esférica y las esporas están dentro, cuando maduran, la lluvia es un buen agente dispersor, les ayuda, ¿verdad?, para que liberen por medio de nubes de esporas estas esporitas, valga la redundancia, para que se reproduzcan. También hay casos como las trufas, en que los animales las comen y después al defecar van dispersando las esporas. En ese caso necesitan pasar por el interior, ¿verdad?, en un proceso digestivo de los animales para que se active la espora y pueda ser después viable. Y en el caso de Pilobolus, que son unos honguitos muy chiquititos, muy pequeños, que uno prácticamente, si no se fija, pasan desapercibidos en el excremento de algunos animales, eh, como que la forma de dispersión es súper eficiente. Entonces, cuando tiene las condiciones adecuadas de agua, actúan como una verdadera bala de cañón. Entonces, lo negro que aparece acá en esta animación vendría siendo como donde están ubicadas las esporas y esto se pega al pasto. Entonces, después viene un herbívoro, algún animal, se come el pasto y al momento de realizar la digestión, igual los va dispersando. Como los estatocitos de las anémonas. Claro, entonces dependiendo la especie de hongo que tengamos, el grupo, van a tener una forma de dispersión que va a ser la más adecuada. Pero los hongos también pueden dispersarse o propagarse, mejor dicho, a través de trozos de micelio. ¿Qué quiere decir esto? Los hongos están compuestos por hifas, totalmente. Ya sea el micelio reproductivo que va bajo tierra. Hay alguien que tiene encendido un micrófono por ahí, a ver. Voy a ver quién es. Yo, pero estoy en silencio total aquí. Ah, ya. Sí que se escuchaban cositas. Ya, entonces, esto quiere decir de que los hongos están compuestos el micelio, tanto el vegetativo que está bajo tierra, que es el verdadero hongo, como el reproductivo que forma la seta, todo tienen que imaginarse ustedes que está conformado por hifas. Todo, todo. Esto es lo que les voy a mostrar ahora. Ahí sí. Entonces las esporas, cuando caen en un lugar adecuado y se dan las condiciones adecuadas, comienzan a germinar y formar estos micelios.
ahí se genera un primordio, que es como un huevito a partir del cual van haciendo el hongo. El hongo comienza a tomar una forma juvenil y cuando madura comienzan a desarrollarse las esporas, ¿ya? Y cuando ya están completamente maduras, estas son dispersadas al ambiente por medio del viento y continúa el ciclo. Entonces, si ustedes se fijan, desde el momento en que la espora comienza a germinar, se produce una hifa y se produce después el micelio. Entonces, todo el micelio vegetativo, que es el que está bajo tierra, el verdadero hongo, tanto como el micelio reproductivo, que se le llama aquel que conforma la seta y que produce las esporas, está compuesto por hifas. ¿Se fijan? Todo esto es compuesto por hifas. Todo el organismo. Y eso es lo que les muestra acá igual. Tenemos el esporoma, que es lo más adecuado hoy en día, o zeta, cuerpo fructífero ya se dejó usar, que produce las esporas, ¿verdad? Estas esporas maduras caen en un lugar. Si se dan las condiciones adecuadas, comienzan a germinar formando una hifa. Y a medida que van creciendo y entrelazándose forman un micelio. Y cuando ese micelio ya está maduro y está listo para reproducirse, se genera un primordio. Y a partir de ahí crece la seta y así continúa el ciclo. ¿Les queda claro? Sí, clarito. Ya. Se parece a cómo se reproduce la aloe vera. Sí, es muy similar. Haciendo la Este analogía. es asexual. Mm. Entonces, a ver si nos quedó claro. ¿Cuál es el verdadero hongo? La hifa. Claro, la hifa, ¿verdad? Aquí donde está el micelio. Entonces, cuando el esporoma, la seta madura, ¿qué se produce? Esporas. Esporas, la liberación de la espora. ¿Y la espora va a crecer siempre o en ciertas condiciones? Se encuentran las condiciones de humedad, temperatura y nutrientes. Claro, y ahí va a germinar, ¿verdad? Y se va a producir todo el ciclo de nuevo. Súper. Bien, ya vimos las generalidades de los hongos. ¿Hay alguna duda que alguien tenga, alguna consulta para pasar ahora a la importancia que tienen? Yo he estado, buenos días, de nuevo. Yo he estado tratando de diseminar esporas de Agaricus campestre aquí en el campo, una parte que salen, y Ujú. estoy desparramando por diferentes lados, y no sé qué tan efectivo será como lo hago. Las tomo, las muelo, espero que maduren un poco, las pongo en una licuadora con agua y después salgo a rociar por todos lados. ¿Será efectivo ese método o hay otra forma mejor? Yo creo que puede ser efectivo, pero igual, claro, los champiñones necesitan materia orgánica disponible, principalmente puede ser vegetal, pero igual necesitan como un shock de nitrógeno. Por lo tanto, necesitan que haya fecas o material a veces de animal como para activarse mejor y crecer. No, si Entonces, está por en esas eso, condiciones. ya, entonces sí, es una buena forma de propagar. Puede ser así licuando y asperjando, o tal vez despedazando simplemente un champiñón Desparramando. bonito, en buenas condiciones, claro, y ir esparciéndolo así en el ambiente, porque claro, ahí va a empezar a descomponerse y pudrirse por sí mismo. Y Entonces, lo malo que otro se la gana porque en el lugar donde colecto siempre aquí en la casa sale Agaricus campestre, pero también sale Amanita phalloide y sale otro que no me acuerdo ahora cómo se llama. Una Entonces, consulta, complicado. disculpen ya que están hablando de esos hongos. ya, Lo que pasa es que aquí en la parcela donde vivo yo salen hartos tipos de hongos. Hay un hongo que sale en el pino, pegado al pino. Hay otro hongo que es como esa pelotita que bota el humito, o ahora se llaman ya. esporas. Y hay otro que es como un tallito blanco y rosadito por abajo y blanco arriba, que ese nosotros lo comemos. Ya. Sí, me imagino que tiene que haber harta variedad de hongos. En los pinos hay hongos venenosos, pero también hay especies asociadas que son comestibles. Entonces, sí, hay como una diversidad grande. Ahora de las especies tendría que ver fotografías o verlas para poder saber cuáles son, Mm, porque Voy así a con la tratar de descripción tomarle. es difícil. Mm, sí, ya. Sí, pero no, que bueno sí que tengan disponibilidad de setas, porque hay muchas personas que no pueden, pues no tienen acceso a conocerlas.
No sé, Pero por lo como menos desde años acá sale mucho de el comestible. Pues los otros no los comemos porque no los conocemos bien. Pero hay uno en Claro. específico que nosotros siempre lo hemos comido. debe Ya. ser el agárico campestre, que es el más común. Sí, sale, de hecho, cuando le dan de pastar animales, acá le pasan el sitio, después salen los honguitos, debe ser por lo mismo que decía, por la materia orgánica. Sí, de seguro tiene que ser algún agárico. Ya, entonces vamos a continuar con la importancia que tienen los hongos, ¿ya? Los hongos juegan un papel muy importante dentro de los ecosistemas, los hábitats naturales donde habitan. Y en este sentido, perdón, tenemos que son los descomponedores por excelencia, junto con las bacterias y otros microorganismos, otros protistas, de materia orgánica, ya sea de origen vegetal o animal. Ustedes saben de que las plantas son consideradas productores. ¿Por qué? Producen su propio alimento, son autótrofos y a partir de ellas se alimentan consumidores primarios y de este consumidor primario los consumidores secundarios y finalmente cuando mueren las plantas o los animales, los hongos son los encargados de descomponer esta materia y de volverla asimilable no solo para nutrirse ellos, sino para otros seres vivos. Entonces, ese es como uno de los roles más importantes que cumplen los hongos en los ecosistemas. También en este sentido, los hongos forman ectomicorrizas con especies de notofago. ¿Esto qué quiere decir? Que el micelio del hongo se asocia a las raíces de los árboles, envolviendo estas raíces y esta simbiosis mutualista, esta interacción va a provocar que el árbol pueda absorber mejor el agua y los nutrientes que están disponibles en el suelo, mientras que el hongo va a lograr obtener carbohidratos para alimentarse, que es lo que él no puede hacer, no puede producir su propio alimento. Entonces, en eso se basa esta asociación. Y en este sentido, tenemos acá en esta foto 4 especies fúngicas de estomicórrizas distintas en Notofagus de Chile. Acá se observan las raíces, ¿verdad? Del árbol, la raíz, y lo que ustedes ven en color vendría siendo el micelio del hongo que está envolviendo esta raíz. Entonces, esa es una función igual relevante. Y también los hongos actúan como patógenos. Esto quiere decir que pueden controlar poblaciones, ya sean vegetales, como ocurre en este caso, donde se producen distintos síntomas de enfermedad, signos, manchas cloróticas, manchas necróticas, cancro, algunas pudriciones de frutos, ahogamiento de las raíces. Y también pueden producir enfermedades en el ser humano, como algunas enfermedades a la piel, ya sea hongos en los pies, en el cuero cabelludo, y esos hongos al microscopio se van observando de esta forma. Se fijan entonces los hongos que producen enfermedades a la piel y en seres humanos o en otros animales, se denominan dermatófitos. ¿Ya? Entonces actúan controlando ciertas poblaciones o invadiéndonos cuando estamos un poco inmunodeprimidos. Y los hongos tienen gran importancia en la medicina. Por ejemplo, en 1928 Alexander Fleming descubrió la penicilina a través de un hongo llamado Penicillium notatum en ese tiempo. Hoy en día cambió de nombre a Penicillium crisógeno. Entonces, este antibiótico fue descubierto en ese tiempo y hasta el día de hoy continúa siendo utilizado en medicina. También en la alimentación, ya sea porque hoy en día cada vez se están produciendo más hongos comestibles cultivables en distintas partes del mundo, como el champiñón común, o se producen muchos alimentos. Por ejemplo, se producen los lácteos, algunos quesos, el chocolate, la soya, el vino, la cerveza, una serie de alimentos se producen gracias a los hongos. Sin ellos no existirían. El pan, que es como algo que se consume mucho en nuestro país, también se produce utilizando la levadura, un hongo. Y en la industria también de la limpieza se utilizan mucho los hongos. Hay algunos detergentes, sobre todo líquidos, que tienen ciertas enzimas que son provenientes de los hongos y que permiten que la limpieza sea un poco más eficiente.
Entonces, son muy importantes en nuestra vida diaria, para nuestros ecosistemas, pero también para nosotros. Entonces, esa sería la importancia en general de los hongos. Podríamos hablar de muchas otras cosas. Por ejemplo, en el pasado los hongos eran utilizados tenían un uso ceremonial, ya sea para conectarse con los dioses, ¿verdad? Consumiendo ciertas especies, para hacer algunos rituales. Entonces, han tenido una importancia a lo largo de la historia muy grande. Hay registros prehistóricos del consumo de hongos. En nuestro país este consumo de hongos se comenzó a dar de acuerdo a los registros hace unos 13.000 años. En Monteverde, en la región de los lagos, se encontró registros arqueológicos que demostraban de que las poblaciones chilenas estaban asociadas a los hongos desde ese tiempo. Entonces, eso. Para continuar entonces, voy a hablarles ahora un poco de la diversidad de los hongos. Las divisiones más importantes del reino fungi están contenidas en esta imagen. Sería la quitidiomicota, la blastocladiomicota, la zigomicota, la glomeromicota y las principales que nosotros solemos considerar son la ascomicota y la basidiomicota. En el primer caso, en la quitidiomicota, hay células flageladas. Esto quiere decir que para que ocurra un proceso de fecundación, por decirlo así, se necesita la presencia de agua. Yo no sé si ustedes han escuchado sobre la quitidiomicosis, que es una No. enfermedad que se produce en los anfibios, ¿Cómo que se llama? dañan las estructuras que tienen queratina, la piel, que está provocando un decaimiento a nivel global de los anfibios y la extinción de algunas especies. Bueno, ese hongo es de esta división, se llama Batacoquidium dendrobatidis. Después, si quieren, les puedo compartir información. Y es un hongo que estaba asociado a la rana africana de uñas hace mucho tiempo, Xenopus laevis, y esta rana fue siendo utilizada para experimentos y se cree que de allí este hongo comenzó a propagarse a distintas partes del mundo y hoy en día está afectando a las poblaciones de anfibios que no convivían con él, por lo tanto no lo conocían, por decirlo de algún modo, y la interacción con el aumento de temperatura y el cambio climático y todo esto ha provocado que vayan disminuyendo las poblaciones. En Chile ya está presente también. La división blastocladiomicota, que igual tiene células flageladas, ¿verdad? Pero esta división se originó a partir de la quitidiomicota y afecta principalmente a plantas, ¿ya? Parásita de plantas. Tenemos la división zigomicota, que es de aquellos hongos, por ejemplo, que uno observa en el excremento, que se ven como unos pelitos blancos, como unos tipos de mohos. Allí están agrupados estos honguitos en la división zigomicota. La glomeromicota se trata de los hongos endomicorrízicos y son hongos que forman endomicorrizas, son microscópicos, entonces nosotros no los vemos a simple vista, pero también están formando una asociación simbiótica bajo tierra. Y los ascomicotas poseen una estructura microscópica llamada asco, que es como un saquito, donde están contenidas las ascosporas. Y lo vamos a ver ahora para que les quede más claro. La basidiomicota está compuesta por un bacillo que tiene 4 bacillosporas por lo general. Es como si fuese un pincel con unas uñitas ahí y ahí están las esporas. Entonces, en la división ascomicota lo que me interesa que se les quede un poquito grabado, que entiendan, es que se observan distintas estructuras, ¿se fijan? Y son bastante extrañas. Los digüeños pertenecen a esta división. Tenemos también a las mochelas, a las daldinias, a las hilarias, a los córdices. Entonces, en el caso de la hilaria, cada uno de estos orificios es una apotecio. Y acá tenemos un esquema de una apotecio. ¿Se fijan? Es como una copita, como una copa, donde en el interior están los ascos con las ascosporas, ¿ya? En esta parte que vendría siendo como el himenóforo. Entonces, si yo hago un corte, voy a observar este saquito al microscopio
con 8 ascosporas dentro. Entonces, si ustedes colectan un hongo, hacen un corte finito, lo observan al microscopio y ven esta estructura, ¿de qué división entonces vamos a estar hablando? Ascomicetes. De las ascomicetas. ¿Se fijan? Así se pueden ir como determinando. Ahora bien, si yo observo estructuras de hongos que tienen láminas, por ejemplo, como este y este, estructuras de sombrero y pie solo se dan en los basidiomycotas. Ya en los ascomicotas se suelen dar formas más raras. De sombrero y pie solo en ascomicotas. Entonces, si observo cualquiera de estas estructuras, incluyendo algunos changles y hongos que tienen las esporas dentro, los gasteromicetes, y hago un corte, ¿verdad? Ya sea a nivel de las láminas o del interior en este caso, en el changle las esporas están encima, por encima de toda la fructificación. Y observo esta estructura que es como un basidio con las esporitas ahí, estas garritas que son los ecterismas, ¿qué voy a estar observando? Basidiomycetes. Un basidiomycete. ¿Se fijan? Entonces así uno los puede diferenciar al tiro, por lo menos saber de qué división estamos hablando. Ya, a ver aquí. Tengo una ascomicota y un basidiomicota. ¿Cuál es el basidiomicota? El de la izquierda. El de la izquierda, ¿verdad? Claro, tenemos sombrero, tenemos el pie. ¿Qué tenemos acá? Asco. No, Acá, ¿qué tenemos si es un basidiomicota? se llaman. Basidios. Pasillos. Pasillos cada uno, ya. Claro. Y en este otro caso, en el ascomicota vamos a tener Ascos. ascos con Ascosporas. ascosporas. Y esta es otra cosa que tienen que saber. Si yo hago un corte de alguna otra parte del fanguito y observo estos ganchitos, se trata de un basidiomicota. Estos ganchitos se llaman fíbulas. La función que cumplen no está tan bien definida. Algunos dicen que es para conectar una hifa con otra, pero solo los basidiomicota tienen esta uñita, esta garrita. Los ascomicota no, ¿se fijan? No la tienen, nunca la tienen. Entonces esa otra forma igual de saber que si yo observo en el microscopio esta estructura, la fibra, quiere decir que es un basidiomicota. ¿Ya? Es parte, digamos, la forma de la IFA. Claro, en la estructura de la isla, exactamente. Entonces Chile es un mosaico biogeográfico. ¿Esto qué quiere decir? Que tenemos distintas condiciones de precipitación anual, de temperatura media anual, siendo mucho más lluvioso hacia el sur nuestro país y también siendo mucho menos caluroso hacia el sur. Entonces, todas estas condiciones en conjunto con la corriente fría de Humboldt han generado, por ejemplo, el desierto de Atacama, ya donde nosotros igual podemos encontrar algunos líquenes en desierto absoluto, pero hongos cuesta encontrar un poco, igual hemos encontrado, pero son condiciones extremas. Y hacia el sur de nuestro país vamos a encontrar bosques siempre verdes y caducifolios. Entonces, todo este mosaico geográfico desde el norte de nuestro país, donde están los desiertos, los matorrales, los bosquedales, hacia el sur, donde hay bosques dominados por notofagos, que son los guayes, los coigües principalmente, y en algunas partes araucarias, va a generar un endemismo. ¿Qué es el endemismo? Quiere decir de que va a haber una biota autóctona tanto de plantas, de animales como de hongos. Por lo tanto, entre la quinta región y la octava, nosotros vamos a encontrar un hotspot de biodiversidad, donde hay una diversidad muy grande de organismos, la mayoría de ellos endémicos. Y justamente en esas áreas es donde hay menos protección, porque las áreas protegidas que nosotros tenemos en nuestro país, que son pocas, no tienen alta diversidad filogenética, no tienen un alto endemismo, ¿ya? Justo las zonas que tienen un elevado endemismo y especies endémicas están fuera de las áreas protegidas. Y esos son los lugares que hoy en día están siendo arrasados por el ser humano, ¿ya? Por diversas empresas o proyectos. Buenos días, ¿puedo hacer una Sí, consulta? sí, claro. Los hongos híbrida, por ejemplo, en un árbol está el gualo y el guaye y forma la guala,
acá hibridarán algunos, por ejemplo, los digüeñes. Yo diría que no. ¿Por qué? Porque eso se me olvidó explicarles un poco cuando les expliqué el ciclo de los hongos. Para que puedan mezclarse dos micelios, por ejemplo, germina una espora, ¿no es cierto? Tengo un micelio, que vendría siendo el micelio primario. Les voy a mostrar con el monito mejor. Deme un poquito. Aquí. Germina una espora, ¿verdad? Esto no importa el sustrato que sea, si es tierra o madera. Germina otra espora. Se forman micelios monocarióticos, ¿ya? Si estos micelios monocarióticos son compatibles, van a formar un micelio secundario donde va a haber una especie de mezcla genética, ¿ya? Pero si estos micelios no son compatibles, son de distintas especies, ¿qué va a pasar? Sí, eso Se van a rechazar, no van a poder mezclarse. Entonces, al final, eso sucede. Si no son compatibles los micelios, no se van a poder mezclar. Por eso las especies de los hongos suelen ser especies puras, y si hay una mezcla, es dentro de esporas de una misma especie, pero de distintas poblaciones. A lo mejor una, no sé, espora que se produjo en el mismo lugar y la otra que vino desde otro lugar del Chile, desde un bosque que estaba cerca, pero son de la misma especie, entonces por eso se mezclan. En cambio, si yo tengo dos micelios de un hongo, no se van a mezclar, y en el caso de los digüeñes es menos probable, porque si te fijas, cuando un árbol está parasitado por un digüeñe, ¿alguna vez has encontrado otra especie? No, Y es Como porque la como- relación parásito-hospedero es súper específica. pero Entonces, pero sí cerca. Sí cerca he visto otro. En sí, otro árbol pero sí. me refiero en un mismo árbol no sucede. ¿Por qué? Porque la relación parásito-hospedero, sobre todo en el caso de los digüeñes, que hay una coevolución que viene de muchos años. Como que esta relación es tan fuerte que un árbol o va a estar parasitado por una pinata, Citaria verteroi, o va a estar parasitado por un yaoyao, Citaria arioti, pero no vas a encontrar en un mismo árbol ambos digüeñes. ¿Por qué? Porque el árbol ya está infectado por uno, entonces comienzan a haber ciertas reacciones que hacen que sea específica la relación y que pueda asociarse solo a un hongo. Se activan ciertos marcadores incluso al interior de la interacción genética. Entonces, eso es lo que sucede. No sé si respondo a la pregunta. Sí, muchas Tienen gracias, que Vivi. ser compatibles. Sí, Gracias. ya. Entonces, en nuestro país vamos a encontrar una gran biodiversidad de honguitos. honguitos. Vamos a encontrar algunas especies, por ejemplo, como Cortinarius F. contulmensis, que está apareciendo mucho. De hecho, acá en Curanilahue lo he encontrado bastante, que son endémicas. También esta especie, Gymnopanela notofagi, también es endémica y fue descrita por Pablo Sandoval en 2016. Es una especie nueva para la ciencia. Tenemos especies como el milcao del monte, Prestania chilensis, que es comestible. Especies que parasitan insectos como los córdices. La manita más pequeña de Chile, la manita gallana. Y así una serie de organismos. Gabriel, Entonces, la diversidad es súper grande. Ujú. tiene Y varias de Gabriel por ahí. Y uno de los géneros como más dominantes, estoy hablando a nivel de ectomicorrizas, de estas asociaciones que se forman entre los árboles y los hongos, es el género Cortinarius, ¿ya? Acá tenemos un Cortinarius magellanicus, acá Cortinarius autoturmali. Hay algunas especies secuestradas, que quiere decir que son como que crecen bajo tierra, ¿verdad? Y forman estructuras similares a las trufas, no iguales. O secotioides, como algunos Pterogaster. Entonces hay una gran diversidad de este género. Es el género estomicorrícico más dominante en Chile, con más de 200 especies distribuidas en bosques de notofagos de Chile y Argentina. Y esto representa alrededor del 25% de la diversidad total de los bosques templados, un cuarto, ¿se dan cuenta? Y es un género muy complejo,
porque se parecen mucho algunas especies entre sí, tienen coloraciones muy parecidas, entonces es como todo un desafío a nivel mundial, incluso este género ordinario. Entonces ya vimos sobre la diversidad y ahora vamos a abordar el último punto que vendría siendo la ecología. Entonces el papel de los hongos en la naturaleza, alrededor del 90% de las plantas vasculares que existen en nuestro planeta tienen una simbiosis con hongos, las micorrizas. ¿Y esto qué va a permitir? Que soporten condiciones estresantes y crezcan mejor. Aquí es donde hay que abordar el tema de las micorrizas de pino. Imagínense que además de que este no es su ambiente, a los pinos se le inoculan estos micorrizas para que crezcan, pero ellos ya están creciendo bien en nuestro país, entonces al final como que se está potenciando que crezcan y que sigan invadiendo y sean más exitosos que el bosque nativo. Entonces, en ese sentido, hay un beneficio para la industria de las plantaciones forestales, pero están perjudicando los ambientes naturales de Chile. Así de sencillo. Sin los hongos no hubiese sido posible la colonización de las plantas sobre la Tierra. Ustedes saben que en un principio la vida se originó en el agua, ¿verdad? Habían organismos muy parecidos entre sí que vivían felices en el agua, pero cuando se produjo ese momento de la transición, donde las plantas pasan de un medio acuático a un medio terrestre, los hongos representaron un componente muy importante porque a través de esta formación de micorrizas y de algunas otras simbiosis en ese momento permitieron que las plantas colonizaran la Tierra. O sea, sin los hongos no hubiese podido ser posible este proceso y el mundo no sería como lo conocemos. Y con otros organismos descomponen la materia orgánica inerte. Y vimos que ese era su rol más importante, uno de los más importantes, que son los recicladores de la naturaleza. Ahora bien, dentro de los roles que tenemos ecosistémicos de los hongos, vemos que son parásitos, ¿verdad? Van a estar afectando ya sea un individuo vegetal o animal, se va a beneficiar solo uno de ellos. Los micorrízicos, que se asocian a las raíces de las plantas, ya sean ecto o endomicorrizas, y los saprótrofos, que son hongos degradadores de restos orgánicos, ya sean de plantas o de animales. Entonces los hongos se van a alimentar, perdón, de organismos muertos, ya sea de la corteza muerta, del individuo en general, de hojas en descomposición, serían los hongos saprótrofos. Acá vemos un trametes versicolor. De organismos vivos tenemos hongos micorrízicos como Cortinarius magellanicus que se asocia a las raíces de algunos notofagos, ya sean guayes, coihue, y de organismos vivos en el caso de los hongos parásitos. Por ejemplo, los cigüeñes son hongos parásitos. Entonces ellos afectan a los notofagos y estos árboles forman este tumor en las ramas. ¿Cuál es la función de generar este tumor? Es para detener la infección, por eso los digüeños crecen solo sobre estos tumores, porque su micelio está encapsulado en el tumor, ¿ya? Entonces ahí ellos crecen, fructifican, y el árbol de esta manera impide que siga la infección Propagación. hacia acá o hacia abajo, ¿ya? ¿Le puedo hacer una consulta? Sí, ¿Sabes que nosotros cuando chicos comíamos como por deseo de cabros chicos digüeñes de coihue y tenían y producían mareo? No sé si sabe algo de eso. estos son digüeños de coihue, el Sí. yao yao, digüeño de coihue. De hecho, aquí este fue colectado en la 7ª región sobre un coihue, en Altos del Ircay. Claro, lo que pasa con este hongo es que posee muchos azúcares. En mi tesis de magíster investigamos en el Laboratorio de Química de Productos Naturales el efecto anticancerígeno de varios hongos de este género, de los más consumidos en realidad, de 3. Y el yao yao, el digüeño del coihue, arrojó que podía matar células cancerígenas de leucemia humana. Entonces, ¿eso a qué se debe? A que tiene una alta presencia de azúcares. Nosotros lo que hicimos en el laboratorio fue aislar estos azúcares, convertirlos en polisacáridos puros y con esos polisacáridos hicimos los experimentos. Entonces, al tener alta cantidad de azúcares y más encima posee una levadura en su interior, una levadura nativa con la que se puede hacer vino, cerveza, etcétera.
se produce una fermentación. Entonces, cuando uno la consume en fresco, varios ejemplares, estoy hablando unos 6 hacia arriba, 7, produce mareos porque comienza a fermentar ese azúcar. La levadura hace que se acelere ese proceso en el estómago. Entonces, por eso- Ah, ya. Nunca supe la explicación y al fin la tengo. Estoy hablando de cuando tenía como 12 años. Gracias. claro. Qué bueno. Entonces, en este sentido de las interacciones, tenemos el saprotrófismo y comensalismo, donde los organismos se alimentan sin interferir, que es el caso cuando los hongos están descomponiendo materia orgánica. La simbiosis o mutualismo, cuando ambos organismos interactúan de forma beneficiosa, comparten, esto ocurre cuando tenemos, ¿verdad?, las micorrizas. Y el parasitismo, donde un organismo le causa daño al otro, entonces solo uno se beneficia y el otro se ve perjudicado, como ocurre con los digüeños. Entonces, si nosotros hablamos de los hongos saprótrofos, son los que descomponen residuos orgánicos para alimentarse. La función principal de estos hongos es liberar el CO2, eliminar desechos de los ecosistemas y reciclar elementos esenciales para otros organismos. Y se encargan de descomponer la materia orgánica y esto libera espacio. ¿Ustedes se imaginan lo que sería un mundo donde no exista descomposición? Siempre se los explico a los chicos. Sí, sería como si fuésemos todos de plástico, ¿verdad? No, Había no se montones reciclarían de cadáveres por todos lados. Sí, en realidad es como una función súper importante de tener en cuenta la descomposición de materia orgánica, el reciclar estos nutrientes al organismo, para que otros organismos los puedan ocupar en realidad, es lo que quiero decir, entonces es una función súper importante. Los hongos micorrízicos, ya vimos las ectomicorrizas y acá está un poco más graficado de qué trata, que el agua y los nutrientes y los minerales son mejor absorbidos por el árbol cuando está formando una ectomicorriza y que el hongo lo que hace es beneficiarse de los productos fotosintéticos de los carbohidratos que produce el árbol, ¿verdad? A través de la utilización del agua, del sol, de la clorofila y todo este proceso. Entonces es una asociación beneficiosa. Los árboles se conectan a través de una red de hongos, donde envían recursos vitales, van compartiendo información y esto permite, ¿verdad?, que se alerten sobre peligros, que compartan ciertos alimentos, los árboles más grandes o árboles madres con los árboles más pequeños. Entonces esto es lo que se conoce como el Internet del bosque. Y se habla de que además de todos estos beneficios, igual hay hackers en el Internet del bosque. Hay organismos parásitos que interfieren en estas conexiones y las ocupan para su propio beneficio. Como por ejemplo hay algunas orquídeas que no tienen clorofila y no se pueden alimentar por sí mismas y se conectan a los hongos, pero para hackearlos, para robarles un poco de alimento. Eso ocurre, por ejemplo, con la especie Arachnidis uniflora que está Ah, presente sí, bonita. en nuestro país. Entonces, estas conexiones pueden abarcar grandes extensiones del bosque. Siempre pongo esta animación del Avatar, la película, porque ¿se acuerdan que ahí había como un árbol madre que estaba conectado a otros árboles más pequeños y que los seres que habitaban ahí se conectaban a través de esto? Entonces es como en un término un poco más utópico, similar a las ectomicorrizas. Pues pueden abarcar muchas extensiones de un bosque formando distintas asociaciones entre distintas especies. Entonces los tipos principales de micorrizas son 4, ¿ya? La orquidioide es propia de las orquídeas, está la helicoide, está la ectomicorriza que les mostré y la arbuscular. Pero lo principal que ustedes tienen que saber es sobre estas dos. La ectomicorriza ya vimos de que el hongo envuelve la raíz del árbol y se produce una modificación de la raíz porque el hongo al envolverlo le da otro color a través del micelio, ¿ya? Y se pueden cultivar con ciertos medios en el laboratorio. En cambio, las endomicorrizas son tanto inter como intracelulares. Endo se refiere a que en este caso el hongo ingresa al interior de las células vegetales para que se produzca la asociación, no la envuelve solamente la raíz. En este caso la raíz no se modifica, uno la ve a simple vista y no se nota que hay endomicorriza. Hay que analizarla al laboratorio, hacer ciertos análisis para saber que hay una
y que hay una especie de endomicorriza, ¿cuál es? Y se da principalmente en hongos microscópicos, no como en este caso que uno puede observar setas, ¿verdad? Que crecen cerca del árbol y forman micorriza. Acá no, po. Acá uno no observa setas ni estos esporomas, sino que están ahí en secreto bajo tierra. Y cuesta más cultivarlas, pues no son cultivables. Y finalmente los hongos parásitos, que son los que se desarrollan sobre tejidos vivos, no importa el origen, si es animal, vegetal. El papel de estos hongos en el ambiente es debilitar y matar a otros organismos, dando la oportunidad para que se desarrollen nuevas generaciones. Y podemos encontrar hongos parásitos obligados y facultativos. Obligados quiere decir que no pueden vivir sin su hospedero. Y facultativo que pueden vivir algunos periodos de su ciclo sin la presencia del hospedero, pero usar al hospedero en ciertas ocasiones. Acá, por ejemplo, tenemos un parásito obligado del género Cordyceps que necesita de las hormiguitas, ¿verdad? O de ciertos insectos para crecer. No puede propagarse sin ellos. Estos son los denominados hongos zombies porque infectan a las hormigas mientras están vivas y a medida que la hormiga va siendo infectada, el hongo del micelio va creciendo al interior de su cuerpo y cuando está listo para reproducirse, la hormiga muere en lo alto de una rama para poder dispersar mejor las esporas y comienza a germinar este hongo, esta seta. Y a modo de conclusión, ya vimos que el reino fungi es un reino muy lindo, muy maravilloso, con distintas formas, colores, cada una de las cuales cumplen funciones en nuestros ecosistemas. Son organismos que tienen un desarrollo que puede durar muchos años en un sustrato. Por ejemplo, el hongo más grande que existe en nuestro planeta, el organismo más grande que existe en nuestro planeta es un hongo del género Armillaria en el hemisferio norte, que abarca más de 200 hectáreas o de 2000 hectáreas y tiene como 2000 años de edad. Entonces, son organismos fascinantes desde muchos puntos de vista, con distintas adaptaciones, coloraciones, hay algunos que son bioluminiscentes en ciertos lugares del mundo, tropicales. Entonces es un reino fascinante del cual queda mucho por descubrir y también los hongos son el futuro. ¿Esto qué quiere decir? De que hoy en día se utilizan para reemplazar el cuero de origen animal por cuero hecho en base de hongo, que se generan empaques que son la base para fabricar este plástico del futuro en base de hongos, que es biodegradable y contamina menos. Hace poco se lanzó una zapatilla Adidas hecha con micelio de hongos. Y también se han lanzado otras cosas, como por ejemplo en tecnología unos audífonos hechos con micelio de hongo. Entonces los hongos son el futuro, en diversos sentidos también para alimentarnos. Se producen hamburguesas de hongos hoy en día y diversos alimentos en base a ellos. Acá hay algunas referencias bibliográficas que he utilizado. Les agradezco mucho su atención y los dejo invitados a revisar la página web de Micófilos y también la página de Lemurrewe, que es una iniciativa personal donde pueden encontrar diverso material, en este caso de micófilos sobre hongos, ¿ya? En www.micófilos.cl/educación y en el caso del Lemurrewe van a encontrar de flora, fauna y hongos, ¿ya? Estamos igual en redes sociales, en Facebook, en Instagram y en YouTube. Y esa sería mi presentación. Quedo atenta a cualquier consulta que exista. Muchas gracias, Viviana, por esta interesante exposición. Antes de dar paso a las preguntas, que hay un par de preguntas en el chat, quiero compartirles a través del mismo chat el link para la encuesta de satisfacción. Así que les pediría, por favor, antes de que se retiraran de la charla para asistir a sus respectivas jornadas, los que están participando en las cohortes de ISEC, responder, por favor, esta encuesta. Y a los participantes en general también. ¿Ya?
Y aprovecho de comentarte, Viviana, que existen algunas preguntas. Paulina Gatica en el chat nos pregunta si existe alguna forma de saber si un hongo es venenoso o comestible o no comestible. ¿Perdón? Paulina Gatica en el chat nos comenta, dice si existe alguna forma de saber si un hongo es venenoso o si es comestible o no comestible. Sí, la única forma de saberlo realmente es estudiando el tema de los hongos comestibles y venenosos que existen en Chile, ya que no hay una característica particular que me diga, ah, este hongo es venenoso al verlo a simple vista o es comestible. Tengo que fijarme en una serie de caracteres que pueden ser macroscópicos, observables a simple vista, pero no hay como una regla, es a lo que me refiero. Por ejemplo, no es que yo voy a ver un hongo y sin tener ningún conocimiento previo ni haber leído ninguna guía o libro de hongo, voy a decir, ah, este se come y este no. Este tiene un color rojo, entonces es tóxico, y este blanco me lo como porque es blanco, entonces no va a ser tóxico. No es así. Hay hongos tóxicos como Amanita muscaria que son muy coloridos, pero hay otros, como el caso de Amanita phalloides, que parecen un champiñón y son venenosos, son mortales. O hay hongos que son muy coloridos como el loyo, Boletus loyo, o los changles, estos amarillos, y son comestibles. Y hay otros hongos que son como muy eh, de color muy tenue y son venenosos, ¿me entiendes? Es como que no existen reglas. Lo que tendría que hacer para poder reconocerlo es leer guías sobre hongos comestibles, buscar información sobre hongos comestibles y venenosos, familiarizarse con las especies, recordar sus características y ahí salir a terreno y ver si logra identificar alguno, o asesorarse con alguien que sepa del tema y salir con esa persona para que aprenda y después ya puede aventurarse por sí misma. Aló, aló. Sí, Muchas gracias. muchas gracias, dice Paulina. Antes de pasar a las Ya. preguntas orales, quiero rescatar las preguntas del chat que estaban desde hace rato. Dice, Yesenia Álvarez, ¿nos puede comentar de aquel hongo que afecta el comportamiento de algunas hormigas? Sí, ese hongo, o es un grupo de hongos en realidad que pertenecen al género Cordyceps. A ver, voy a salir de compartir pantalla para poder irles escribiendo. ¿Se salió la pantalla? Sí. Ya, este género es el género Cordyceps, es un género que afecta a ciertos insectos, ya sean hormigas, también igual arácnidos, afecta a algunas arañas. Y lo que sucede con él es de que, por ejemplo, las hormigas salen a buscar alimento y a veces se encuentran con esporas de este hongo que las infectan y una vez que llegan a su lugar de origen con el resto de la comunidad donde viven, de alguna forma tienen que producir el hongo o algún compuesto químico, detectan que está infectada. Entonces las otras hormigas la expulsan de la comunidad y esta hormiguita comienza a tener comportamientos anómalos, se aleja del resto de las hormigas, comienza el micelio del hongo a crecer al interior de la hormiga y cuando ya está listo para fructificar, hace que la hormiga suba a las partes altas de plantas, de árboles, y allí es cuando le encuentra la muerte y el hongo comienza a fructificar. Crece esta seta que yo les mostré en la animación y ahí comienzan a esparcirse las esporas. Por eso se denomina hongo zombie, porque manipula de alguna forma, con algunas señales químicas, el comportamiento del insecto que está afectando y lo lleva a las partes altas para que la dispersión de las esporas sea más eficiente. ¿Y por qué a las partes altas? Porque así las esporas con el mismo viento van a caer en distintos lugares y van a infectar a otras hormigas, va a tener una mayor efectividad, una mejor propagación. Entonces, esos son los hongos. De hecho, si uno busca en internet o en YouTube, hongos zombies, córdice, aparecen unos videos muy explicativos de cómo sucede este proceso de infección.
Hay un caso similar con unos parásitos de roedores, parece también, pero en el caso de lombrices. Claro. Muchas gracias por esa respuesta. Otra pregunta. ¿El digüeñe del guaye o roble tiene propiedades medicinales? Es una buena pregunta. El digüeñe común, que es el que se da en el guaye, que vendría siendo Citaria espinosa, ahí está. Ese es el digüeñe común. Pero también en guaye se da la pinatra, Citaria verteroi, que vendría siendo la pinatra. Sí presentaron, por ejemplo, en el análisis que realizamos en el laboratorio, presentaron una buena cantidad de proteína, ¿ya? Un 20% aproximadamente del peso seco del hongo analizado correspondía a proteína. Ahora, en cuanto a propiedades medicinales, los ensayos que hicimos con la pinata, Citaria verteroi, para ver el efecto anticancerígeno no fue tan bueno como con el digüeñe del coihue, que ese es el digüeñe del coihue, donde sí presentó un efecto antitumoral sobre la leucemia humana, que fue el mejor que obtuvimos, pero también sobre digüeñe, cáncer de colon, ¿ya? Entonces, el digüeñe común no pudimos analizar el efecto citotóxico por un tema de tiempo. Después igual nos pilló la pandemia cuando íbamos a mandar a hacer el análisis a España, así que estamos ahí con esa tarea pendiente. Lo que sí se encontraron en todos fue una buena capacidad antioxidante. ¿Esto qué quiere decir? De que permiten prevenir o combatir el envejecimiento celular tanto a nivel interno como externo. Entonces, son buenos en ese sentido, como para mantener saludable nuestras células, pero queda mucho todavía que estudiar sobre el digüeñe. De hecho, un equipo de la Universidad de La Serena hace poco sacó igual un paper, un trabajo sobre la capacidad antioxidante del digüeñe Citaria espinosa, que está en ResearchGate en internet. Les voy a poner el Está link incluida aquí. está incluida en la bibliografía eso, ¿no? Por si acaso. Espérenme, les voy a juntar el link al tiro. Gracias. Citaria espinosa. Mañana espero que me vaya bien. Voy a buscar sangre. Sí, les voy a dejar algunos. Voy a aprovechar la instancia igual para dejarle algunos links acá. Miren, espérenme. Este es un estudio como de los digüeñes en general. No sé si habrá alguna otra pregunta Sí, mientras junto esto. hay dos preguntas más en el chat. Ya. Te las leo. Sí, yo también quería Dice, hacer una. hola, excelente charla. Tengo una duda. ¿De qué manera impacta los bosques la cosecha de hongos comestibles? El impacto que va a tener en los bosques, la cosecha de hongos comestibles va a depender principalmente de cómo se realizan. Si yo realizo una cosecha sostenible, que se tomen los resguardos necesarios para que se mantenga el recurso en el tiempo, de no cosechar todo, de no cosechar ejemplares inmaduros, tener todas esas precauciones, no debería haber ningún problema, no debería afectarse la población de hongos presentes, no debería decaer. Pero si yo recolecto de una forma insostenible, mala, cosecho ejemplares inmaduros, me llevo todo lo que encuentro y no permito que se propaguen las esporas del hongo, va a ser como muy difícil que vuelvan a aparecer en el futuro. Entonces, dependiendo de la forma en la que se realice la cosecha, va a tener repercusiones o no en los ecosistemas.
Si se hace de una manera sostenible, amigable, siguiendo los resguardos, que igual hay harta información en internet, no debería afectar. Solo hay que tener la precaución de hacer una buena recolección. En ese sentido, les recomiendo ver igual charlas que tenemos en los YouTube, ya sea de micófilos o de Naturalistas Chile, donde aparece el tema de la recolección sostenible. ¿Ya? Y ahí van a ver las técnicas de recolección sostenible, pero lo principal es no cosechar ejemplares inmaduros, no cosechar todo lo que vean, sino que solo los ejemplares maduros, dejar los inmaduros ahí en el lugar para que puedan seguir esparciendo sus esporas y aparezcan a lo largo del tiempo. Y si no están seguros de que un hongo es comestible, no lo recolecten, porque al final están provocando un daño al rol que está cumpliendo ese hongo en el ecosistema y se pueden envenenar si es venenoso. Entonces, tienen que tener cuidado con eso. Bien. ¿Puedo? ¿Alguien tiene una pregunta en forma oral? Sí, sí, profesor. Quería preguntar respecto a lo mismo. Siempre sugieren cortar el cuerpo fructífero, que ahora tiene otro nombre, con un cuchillo. Pero siendo así, no sé, pienso yo que no es tanto el daño que se le puede hacer al hongo si uno, por decirlo, arranca el hongo, lo tuerce y lo saca. Porque al final, en el fondo, lo que está sacando es la parte reproductiva y la hifa y el resto del hongo queda abajo intacto, según lo creo yo. No sé qué tan así será. Eso es así hasta cierto punto, porque se aconseja utilizar cuchillo y se sabe de que eso no provoca ningún efecto negativo. Ahora, Ujú. si tú puedes arrancar ciertas especies, por ejemplo, un changle, uno puede girar suave Sí, y claro. cosecharlo sin ningún problema. El problema va a estar cuando tú llegas, vas a cosechar y arrancas y tiras con fuerza, Ya. porque provocas una herida en el micelio. Va a salir con trozos de micelio, vas a generar una herida en las hifas que están ahí abajo, en la base. Entonces, en ese sentido, es mejor utilizar un cuchillo. Si tú tienes un hongo sobre un sustrato, que sea madera, por ejemplo, donde cuesta a veces más sacar las fructificaciones y tira, vas a igual estar arrancando parte del micelio. Parte del Entonces, en micelio. ese caso, más bien es bueno usar un cuchillo. Sobre todo, por ejemplo, si tú te encuentras con una lengua de vaca, que se le llama, o algunos otros hongos como Víctor, orejas de palo que crecen, tú al arrancar suavemente, si puedes, no vas a producir un daño. Pero si está duro y tiras y tiras y tiras, igual vas a estar dañando la corteza del árbol y por ende el micelio. Entonces tienes que tener el cuidado, dependiendo de la especie, se puede arrancar con la mano. Más que nada girar o arrancar, pero suavemente, va en la fuerza que se aplique. Y dependiendo de la especie, porque hay algunas que están muy adheridas al suelo, sobre todo las que forman micorrizas a veces, que tú por arrancar la fructificación puedes arrancar parte del micelio, gran parte. gracias. Sí. Ya. Unas Quiero hacer últimas una preguntas. consulta. Yo Sí, quiero hacer una adelante, consulta. adelante. Buenos días, profesora. Buenos Mi días. pregunta es la siguiente. ¿Existen algunas especies comestibles que estén extintas en Chile, en nuestro país, o en peligro? Y lo otro es que en Valdivia yo vi un hongo que era gigante, que parecía un sombrero. Me llamó muchísimo la atención que los venden en el Oye, mercado fluvial, que son comestibles, y si eso es de ese lugar solamente. son riquísimos. Ya, con respecto a la primera pregunta, si existen hongos comestibles extintos, no lo sé, porque los procesos de extinción son difíciles de observar. Eh, Puede que en el pasado haya existido a lo mejor algún hongo que nosotros no conocemos actualmente en la prehistoria y que se haya extinguido, pero como son difíciles de documentar los procesos de extinción, sobre todo en hongos, porque por lo menos un animal o una planta quedan vestigios, los hongos quedan algunas células por ahí, pero la mayoría se tiende a descomponer, entonces hay poco registro fósil, cuesta encontrar. Generalmente son esporas en ámbar, pero tiene que tener mucha suerte uno para registrar esos procesos. No sé si hayan extinto, pero de acuerdo a los registros que existen, por lo menos, actualmente hay especies que están catalogadas en alguna categoría de conservación, como el loyo,
Les voy a anotar acá el nombre. Boletus loyo. Y la Citaria verterois que les mencionaba antes, la pinata. Estos están catalogados en peligro. ¿Ya? En peligro. El hoyo es como la población a nivel general, aunque hoy en día igual se ha vuelto más abundante las poblaciones de este hongo. Y la Citaria verteroi está en peligro en la región metropolitana y en la región de Valparaíso, porque hacia el sur igual todavía sigue apareciendo, ¿ya? También hay hongos en categoría vulnerable, como por ejemplo Boletus loyita, que es incluso menos abundante que el loyo, y esta está en categoría vulnerable con Cortinarius lebre. Esto lo hacemos en el proceso de clasificación del Ministerio del Medio Ambiente, donde se van colocando en alguna categoría de conservación. Entonces, esos hongos están en categoría de conservación y ahora estamos en el 18 proceso que termina el 21 de junio. La propuesta de especie está bajando igual en algunas especies del bosque esclerófilo y comestible. Así que hay varios que están como en esa categoría. Es un proceso de clasificación nuevo donde se incluyen los hongos desde hace algún tiempo. Antes eran solo plantas y animales, así que por lo menos algo se está haciendo para ayudar a la conservación de las especies. Con respecto a la otra pregunta, no tengo muchos antecedentes de cuál será el hongo que viste, de qué color era el sombrero, si en la parte de abajo el himenófero tenía láminas, tenía tubos, poros, porque con la descripción que me das no sé de qué hongo se trata, como para Era responder la pregunta. comestible, pero es gigante, parece como un sombrero. Se parece al bosque de que Sí, salen los pinos, pero muy, muy grande. pero entonces probablemente se trataba de un Loyo. Boletus loyo. Sí, yo creo que sí. Por eso no sé cómo se llama, pero es la única parte que lo he visto, digamos. A ver, ¿Era de color rojizo encima? espérame, vamos a ver si puedo adjuntar Se una parecía a foto. uno de pino, pero era gigante. Yo nunca lo había visto. Parecía un verdadero sombrero así gigante. Y era comestible. Lo venden en el mercado fluvial en determinadas épocas. De Valdivia. Estoy buscando, a ver, un momento. Una imagen del loyo. Acá está. A ver, mira, voy a poner una foto, pero va a ser de uno inmaduro porque el inmaduro lo tengo en el disco duro. A ver. ¿Sería ese? Ahí la estoy enviando por el chat. Ahí se envió. Ese es un ejemplar juvenil porque son súper grandes cuando se expande el sombrero y el pie. ¿Recibieron la imagen? Está en el chat. Sí, se recibió. Porque si es ese hongo, se trata de Boletus loyo, efectivamente, que es una especie catalogada en peligro, pero que al momento en que se clasificó el 2014, yo creo que no se hizo un buen análisis porque está creciendo abundantemente en la zona sur de Chile, entonces creo que igual deberían haber acotado a las regiones que están más cerca de Santiago en peligro, pero no hacia el sur. Yo encuentro que la loyita, Boletus loyita, está más escasa de encontrar. Bien, para finalizar, hay una pregunta en el chat que quedó pendiente, que la podemos responder ahora y con eso ya finalizamos nuestro encuentro del día de hoy porque los profesores igual ya deben ingresar a su jornada. Hay una Sí. pregunta que es de Cristóbal y dice, buen día, ¿es inusual encontrar hongos con más de una interacción? Y ahí si tú me ayudas, Viviana, a ver en el chat, él especifica algunos tipos de hongos. Mm, No sé si lo encontraste. sí, ahí estoy viendo. Sí, dependiendo la especie o el género, a veces se puede encontrar especies con una interacción u otra. Por ejemplo, hay morchelas que son micorrízicas, pero hay otras morchelas que son saprótrofas, pero va a depender la especie. Por ejemplo, supongamos que la especie es morchela helata y es micorrízica.
siempre va a ser micorrízica. Pero puede haber otra especie de morchela que sea saprótrofa, que descomponga materia orgánica, y siempre va a ser saprótrofa, ¿me entiendes? O sea, dentro de un mismo género podemos encontrar especies que tengan una función micorrízica, parasítica o saprótrofa, que igual a veces es inusual. La mayoría de los géneros tienen solo una función, pero hay algunos que tienen funciones distintas, pero cada especie va a tener siempre la misma función. No sé si se entiende a lo que voy. Sí. Bien. Gabriela tiene la mano levantada, no sé si quiere decir algo para finalizar. Sí, algo cortito. Bueno, felicitarte por la exposición, muy bueno, es apasionante el tema de los hongos en general y sobre todo en Chile, que como decías tú mencionabas, ¿cierto? Teníamos un alto porcentaje de endemismo. Mi pregunta es la siguiente, también escuché que eras profesora de ciencias naturales y quisiera preguntarte cómo crees tú que es la mejor forma en la cual se puede enseñar a los estudiantes este reino, ¿ya? El reino fungi, porque de pronto es tan poquito el tiempo, hay que ver también, ¿cierto?, los otros reinos, y es tan fascinante, entonces no sé cómo tú lo enseñas, cuál crees que es la mejor forma, la mejor estrategia. Eso. Bueno, yo creo que una cosa que está pendiente en nuestro país es incorporar el reino fungi en los planes y programas de educación. Porque si uno se pone a revisarlo, que fue lo que hace tiempo estuve haciendo cuando hicimos un club de micología acá en Curanilahue para niños, es de que no están prácticamente en ninguna parte, o aparece mencionado el término hongos, micosis, enfermedades de hongo, pero como que no aparecen muy bien abordados tanto en los aspectos biológicos como ecológicos. Generalmente se asocian igual que las bacterias a lo malo y no se les da como protagonismo a los roles importantes que cumplen los ecosistemas. Entonces yo creo que una manera de abordarlo es incluyéndolo primero en los planes y programas, que es algo que hay que hacer, pero que por tiempo o diversas cosas aún no se ha logrado. Lo otro es que si uno quiere abordarlo en las clases, tiene que dar a conocer la importancia de estos organismos en los ecosistemas en general y en nuestra vida. Hay muchos niños no saben que participan en diversos procesos de producción de alimentos, de la fabricación ahora de otros elementos, y es súper importante. Y en los ecosistemas, si no existen los hongos, no hay descomposición, no hay muchas interacciones de las que existen, no existirían tampoco. Entonces, darle esa importancia y que los niños vean esto, yo creo que ya es algo que merece la pena abordar. Y nosotros estamos terminando un libro que se llama Club de Micología para Niños. Esperamos que salga el segundo semestre. Entonces, ahí la idea que proponemos como realizar talleres que antes eran llamados extraprogramáticos, ¿verdad? Como para ir educando a los niños que se interesen en el tema y formando estos clubes. Pero es algo que está todavía en preparación y esperamos que salga pronto. Excelente Bien. iniciativa. Muchas gracias por la respuesta. Bien. Ahora sí, en honor al tiempo, muchísimas gracias por Gracias a la ustedes. participación, Viviana. Recordar, por favor, a todas las personas asistentes que contesten la encuesta, ¿ya? Y hay una pregunta, dice Viviana, si es que nos puedes compartir las diapositivas o algunas de ellas, ¿ya? Así que eso lo conversamos internamente y después lo subimos a plataforma, Ya, súper. ¿ya? Así que Ya. con esto, ¿verdad? Despedimos. Ha sido una charla súper interesante. Muchas gracias, Viviana, por compartir sobre tu conocimiento y experiencia del reino fungi. Se ha demostrado con la interacción de todos los participantes que les ha gustado muchísimo. Así que muchas gracias. Esperamos más adelante volver a tenerte con nosotros. Ya, que estén bien, muchas gracias. Gracias. Y para los colegas de Ñuble y Biobío, vamos a dar un receso hasta las 11:15 y ahí van a ingresar a su respectivo link que están en plataforma. Gracias. Bueno, para que tengan el cafecito. Chao. Gracias. Bien. Gracias. Gracias a todos. Chao, Esperamos. chao. Chao, Adiós. cuídense.